46 minutos. Vamos a conversar ahora con el señor Fernando González, economista senior del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo está, señor González? Buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Giovanna. Encantado de poder conversar con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, 6 de cada 10 peruanos se quedaron sin alimentos en los últimos 3 meses del año 2023. ¿Cuáles han sido los factores justamente de esta situación, de esta carencia de alimentos? Le pido por favor unos minutos, nos da su respuesta, después de escuchar a los anunciantes y seguimos conversando con usted. Seguimos en la rotativa del aire, estamos conversando con el señor Fernando González, economista senior del Instituto Peruano de Economía, respecto a esta estadística de 6 de cada 10 peruanos que se han quedado sin alimentos en los últimos 3 meses del año 2023. Le preguntábamos, Fernando, ¿cuál es el motivo? ¿Qué factores han influido en esta estadística tan preocupante? Claro que sí, Carlos. Bueno, como mencionas, en el Perú estamos enfrentando una situación difícil. Hay un marcado retroceso en la seguridad alimentaria. De hecho, en el IPE nosotros estimamos que más de 2 millones de personas han reducido su consumo de alimentos en medio de los motivos, una economía que no crece y la ayuda del gobierno que no necesariamente llega hacia quienes más lo necesitan. Aquí es importante que el gobierno actúe de manera organizada y que haya un liderazgo claro con el que no se cuenta actualmente para que se pueda llegar en verdad hacia las familias más vulnerables, sobre todo considerando el riesgo del fenómeno del niño que ya viene el próximo año. Justamente, porque lo hablamos mucho, porque lo sabemos, lo dicen los especialistas. ¿Qué podría suceder entonces si la cifra ya va de esta manera, 6 de cada 10 peruanos? ¿Qué podría suceder, por ejemplo, después del primer trimestre de lluvias intensas en nuestro país como consecuencia del fenómeno del niño? ¿Se ha previsto, digamos, algún tipo de cifra para esa época? Bueno, primero hay que entender el contexto general. Como les mencionaba, la economía no está creciendo y la inflación que ha impactado en el bolsillo de las familias, sobre todo en las familias más vulnerables, que son las que dan una mayor proporción de su gasto a los alimentos, ya se está reduciendo parcialmente y esto ayuda, pero es insuficiente si es que no se mejora el empleo, si es que no se incrementan los ingresos, ¿no? Y el escenario actual de estancamiento económico, con una caída, por ejemplo, de 1% en el tercer trimestre, y en el IPE proyectamos un crecimiento de menos 0.3% para el 2023, incluso con cierto riesgo a la baja, nos pone en una situación bastante complicada, porque sin este crecimiento no se pueden incrementar los ingresos de las familias, ¿no? Justo según la encuesta nacional de hogares, vemos que los hogares que han reducido sus ingresos pasaron más o menos 19% en el año 2019 a 27% en el año 2022, ¿no? Fernando, hablando del sí, territorio nacional o de algunas regiones específicas. Las cifras que nos van brindando. Hay una heterogeneidad importante según regiones. La cifra que les comento es una cifra a nivel nacional, pero es importante también, como señala Giovanna, tener el panorama territorial, ¿no? Por ejemplo, el índice de hambre global señala que son 13 departamentos que están en situación de hambre moderada y 10 que están en situación grave. Y cuando digo moderada me refiero a que si bien no están en un estado crítico, se observan que hay indicadores como la desnutrición infantil, anemia, y hay una necesidad de intervención aquí, ¿no? En cambio, en el caso grave, esto ya implica mayores tasas de desnutrición, mayores tasas de anemia infantil, incluso asociado a mortalidad infantil, ¿no? Y preocupa, lo recibimos a través de las llamadas aquí en RPP de lo que pasa justamente con la posibilidad de compras de alimentos en general en nuestro país. Muchas gracias, Fernando González, economista senior de IPE, que ha estado con nosotros.